Cerramos lo que son los 4 primeros clasificados, los que han accedido a la próxima edición de la UEFA Champions League. Nos vamos a zona europea o casi europea con la siguiente tanda de 4. Y en este caso vamos a transitar aquí para que aparezca ya sobreimpresionado en pantalla los siguientes equipos, que son Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis y Villarreal. Ya lo podéis ver en pantalla. En primer lugar, Athletic Club, que ha sido el quinto clasificado, ha vuelto a competición europea, en este caso Europa League. Incluso ha estado peleando la Champions durante la mayor parte de la temporada y encima, como añadido, ha ganado la Copa del Rey. Para mí, la nota, que insisto, solo tenemos en cuenta Liga, pero para mí la nota del Athletic Club en esta temporada es un 9. La perfección el 10 ya hubiese sido quedar entre los 4 primeros, pero quizá eso era demasiado. O sea, me refiero, un equipo que llevaba muchos años sin pisar competición europea, que lo va a hacer en la Europa League, que es una competición más que digna e importante, no como la Conference, y que encima lo ha hecho quinto clasificado, se ha desinflado las últimas jornadas, pero ha mantenido bastante bien el ritmo competitivo, compaginándolo con la Copa del Rey hasta las últimas instancias de la competición, con esa irrupción de Nico, de los hermanos Williams, de Nico y de Iñaki acostado en banda saliéndose esta temporada, de Guruceta como 9, potenciando la figura también de Jan Sánchez en la media punta, bueno, pues con Unai Simón bajo palos, con Vivian, con un muy buen equipo, con un Óscar de Marcos que ha renovado, por cierto que va a ser el capitán la próxima temporada y que ha hecho un temporadón. Yo creo que el Athletic Club de Ernesto Valverde ha rozado la perfección esta temporada. Y para mí, aunque no hayan entrado en Champions, pues teniendo en cuenta de dónde venían y de lo que han logrado este año, no solo en Liga, sino en la Copa del Rey, que eso también influye en Liga, porque han tenido desgaste, han tenido eliminatorias, han tenido prórrogas, han tenido cansancio, han tenido rotaciones, para mí es un 9 por parte del conjunto de Ernesto Valverde. Nuño Alonso. Pues de nuevo, Guille, de nuevo he vuelto a ser un rácano. En este caso, de decir Bastante. Que es una de las dos notas, viendo en general las que tengo puestas, porque las tengo aquí a un lado, de las que me arrepiento, diría. La puedes un momento, que no lo has dicho aún, que la puedes cambiar, ¿eh? ¿Estoy a tiempo de cambiarla? Claro, si yo sé escribir, es darle a un botón, vale. Lo que pasa es que yo era para facilitarme. Dicho esto, le voy a poner, la diferencia no va a ser muy grande, pero le voy a poner un 8,5 al Athletic Club. La nota anterior, para que lo sepa la gente del chat, porque ya que estamos se dice, no pasa absolutamente nada, era un 8. Pero sí que es cierto que lo he estado pensando, hice balance realmente entre varias competiciones, en que en este caso solo hay que valorar la Liga, y creo que me quedé bastante escueto. En este caso, creo que la diferencia principal, la que hace que el Athletic Club haga una temporada notable, es el hecho que comentas tú, Guille, que es pasar de no competir en Europa a hacerlo en Europa League y con la primera plaza de clasificación en Europa League. Para mí ese es el... Bueno, aparte obviamente de la Copa, pero que en este caso no computa, el highlight, digamos, significativo de la temporada del Athletic Club. Ahora bien, creo que precisamente el buen rendimiento en la Copa en parte ha pesado en las últimas jornadas de Liga y es lo que ha hecho un poco que el Athletic no haya sido capaz de meterse entre los 4 primeros. Sí que es cierto que en una temporada al uso, quizás en la que el Girona no hubiese estado entre esos 4 primeros, el Athletic Club, visto el rendimiento del resto de clubes, hubiese quedado cuarto sin mayores problemas. Sí que es cierto que me he quedado con una ligera sensación, no de insuficiencia, porque la temporada ha sido muy buena, pero me he quedado con una ligera sensación de me he quedado un poco chafado incluso, no porque quisiese que el Atlético de Madrid se quedase fuera, porque entre suspenso y esto la gente va a pensar ahora que odio al Atleti, no es el caso ni mucho menos, pero sí que es cierto que con la temporada que estaban haciendo, tal y como se han desinflado y que al final se ha quedado relativamente lejos del Atlético de Madrid, me ha dejado un poco frío el final de Liga del Athletic Club. Es por eso, por lo que ahora sí, y justificadamente les pongo un 8,5, porque el 8 sí que es cierto que tenías tu razón, era para mí un despropósito, sí que era una cantada, pero bueno, creo que el 8,5 sí que se ajusta algo más a la realidad. No soy tan optimista como, bueno, positivo, más que optimista, para llegar al 9, pero en este caso me parece que el 9 sería asumible también. Vale, perfecto. Vámonos con la nota de Hugo Bordela y ojo, porque salta la sorpresa en las gaunas. Dale, Hugo. En este caso he sido un poquito más rácano que tú, Guille, y estoy en el barco de Nuño. Le he dado un 8,5 al equipo de Ernesto Valverde. Y le he dado un 8,5 al equipo de Ernesto Valverde. Para mí le he quitado 0,5 por... Es como cuando en un examen tienes ahí una faltita de ortografía y dices, no me da para el sobresaliente. Pues me ha pasado sobre todo por el rendimiento fuera de casa del Athletic. Porque el rendimiento en casa me ha parecido espectacular. Creo que Valverde ha hecho muy bien su trabajo, que es lo que tiene que hacer un entrenador, ¿no? Potenciar a sus jugadores. Pues Nico Williams está empezando a ser ese jugador tan importante bueno, que preveíamos que sería por las características que tiene. E Iñaki, pues, está demostrando que no es un punta, sino que es un extremo con gol. Y bueno, ha sabido colocar a Guruceta, y después hay más buenas noticias. Beñat Prados, que a mí es un jugador que personalmente me gusta mucho
y me parece una irrupción muy positiva también para el Athletic. Y por último, pues Unai Gómez, que otro canterano más. Y bueno, de esto vive el Athletic, ¿no? El mérito del Athletic, con esa filosofía que tiene de club de meterse en una competición europea como la Europa League, y además haciéndolo como quinto clasificado y con esa solvencia, pues me parece un exitazo. Pero no me da para el sobresaliento, ya te digo, por eso, por el rendimiento fuera de casa. Y en mi opinión, haberse colado en cuarta posición sería prácticamente un 10. David Esturillo. Yo voy a ir en la misma línea que lo que estamos comentando. Mi nota para el Athletic Club es un 8,5 también. Para mí es una nota muy cercana al 9. De hecho, no necesito que entre en Champions para ponerle un 9, pero no se le he puesto porque, a ver, le ha importado nada el último mes de competición. Básicamente, es mi argumento para no ponerle el 9, porque al final, creo que el Athletic durante la temporada ha sido un equipo nivel Champions. No sé si me explico. O sea, creo que por nivel, tanto de juego como por estilo, y lo que planteaba Valverde sí que me parecía un equipo champion, de hecho por ello estaba en la pelea. Y no le exijo un 9, o sea, no le exijo la Champions para ponerle un 9, de hecho estoy con Hugo, yo creo que si entra en Champions para mí es un 10, ya os lo digo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que después de ganar la final de Copa, que insisto, aquí podemos hacer dos lecturas, gana la final de Copa y una temporada muy buena. Y pueden tener cansancio de la Copa, pero esa puede ser una lectura y la otra también es que ya en cuanto ganaron la Copa la temporada les dio igual. Y a mí es un poco la sensación que me ha dado, que ganaron la Copa y dijeron, bueno, ya la pelea por Champions nos importa entre cero y nada. Cuando yo creo que el equipo sí tenía el nivel para ello. Por eso, yo creo que para el sobresaliente, mínimo tienes que dar el máximo que tú puedas dar. Y creo que el Athletic en el último mes no lo ha dado porque se ha dejado ir. Que oye, que no me parece mal, que la temporada así en un balance general es histórica. De hecho, a lo mejor en un balance general es un 10, porque para ello ha ganado la Copa. Pero como estamos evaluando la Liga, en el último mes, mes y medio te ha dejado ir. Por eso yo no le puedo poner un 9, que aún así sigue siendo una gran nota, que es un 8,5, vaya. Cerramos el Athletic Club, nos vamos al sexto clasificado, que es la Real Sociedad, y yo en este caso le voy a poner un 7 al conjunto Txuri-Urdin. Creo que la Real Sociedad ha hecho una buena campaña. Es cierto que venía de jugar Champions, pero creo que hay que poner las cosas en contexto. Hizo una gran fase de grupos, la máxima competición europea, después tuvo mala suerte de cruzarse al PSG, pero yo esto os lo estoy diciendo porque hay que tener en cuenta el desgaste que ha supuesto para la Real disputar la Champions mientras lo compaginaba con la Liga. De ahí que para mí está más que justificado el bajón clasificatorio en la competición regular, en la Liga, digamos, ¿vale? Yo creo que la Real Sociedad es el clásico ejemplo de un equipo que, bueno, que si no tienes otra competición europea, puedes plantearte quedar cuarto y debe de ser tu objetivo, y el año pasado lo logró e hizo una gran temporada, y este año creo que su bajón, teniendo en cuenta que aún así ha mantenido plaza de Europa League, que no era fácil, con la irrupción del Girona, con cómo aprieta el Villarreal en el tramo final de temporada, con el Betis, que el Betis llevaba varios años consecutivos entrando en Europa League, se lo ha cargado la Real Sociedad. Creo que esta sexta plaza le sabe muy bien al conjunto de Txuri-Urdin, y creo que, como decía antes, la Europa League es una competición digna para disputar, y la Real Sociedad pues lo va a hacer la próxima temporada, y creo que es una competición además en la que se puede ilusionar y puede hacer grandes cosas. Entonces yo, teniendo en cuenta esto y que vuelve a entrar en Europa en una competición digna como la Europa League una temporada más después de haber disputado la Champions y de haber compaginado ambas competiciones, yo le pongo un 7 a la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Nuño Alonso. A la hora de puntuar la Real, yo vuelvo a ser otra vez un poquito más rácano que tú, Guille. En este caso le pongo un 6,5. La diferencia es mínima. No, la diferencia es porque no, es de pero la es de diferencia un notable a un bien, ¿eh? Hay diferencia. Exactamente, y por eso mismo le iba a argumentar. Y fíjate que iba por ahí, en la línea argumental. Tal y como utilizó David la palabra que justifica la nota antes, a mí me parece que la temporada de la Real Sociedad en Liga, ojo, en Liga, no se puede calificar de notable. Me parece que, como tú bien decías, está justificado el bajón clasificatorio. Primero, porque este año la Liga, por la parte de arriba, ha estado más competida que el año pasado. Eso es una realidad, por lo menos los puestos de Champions. Pero, y bueno, que la Real ha jugado más partidos porque ha tenido competición, bueno, ha tenido Champions. Eso es lógico. Ahora bien, me parece que a nivel de sensaciones, pese a que a nivel de resultados la temporada es correcta de la Real en Liga, a nivel de sensaciones la Real ha sido muy inconsistente. A mí me ha dejado tramos de la temporada absolutamente frío. Ha tenido tramos de no jugar prácticamente a nada, a mi forma de ver, y ha tenido jugadores que son muy importantes en el equipo, como Take Kubo, que han tenido bajones notables. Ha empezado muy bien, ha terminado también relativamente bien, pero el tramo medio de la temporada de Kubo sí que es cierto que creo que se perdió algunos partidos, pero tuvo un apartado de la temporada tirando a flojo. Entonces, yo sumo todos esos factores, la imagen y las sensaciones que me transmitía a mí la Real a nivel de juego, y por eso no puedo considerar que la temporada sea notable. Me parece que para ser notable hubiese sido quizás, bueno, no hubiese sido un notable alto seguramente, pero hubiese sido mantenerse quizás
o por lo menos quedar por encima del Athletic Club. Pero mantenerse en puestos de Champions. Digo, eso quizás hubiese sido un sobresaliente, pero quedar por encima a las puertas de Champions, ¿no? Entonces, en este caso, me parece que el bajón de nota se debe a un poco a la mezcla de eso, que ha tenido más clubes de los que yo esperaría a priori a principio de temporada, también, como es lógico por la sorpresa del Girona, por delante en la clasificación, y porque lo que yo he visto sobre el campo, que al final me parece que también influye, no me ha terminado de convencer. 6,5 para Nuño Alonso, busco la nota de Hugo Portela. Pues yo había sido bastante más optimista, pero creo que me he arrepentido y la voy a bajar un poquito. Había puesto un 7,5, pero voy a poner un 7 porque creo que ese 7,5 también se había basado bastante en las sensaciones positivas de la Liga de Campeones, que ahí creo que sí que estuvo bastante mejor el equipo de Imanol Alguacil. Estoy bastante de acuerdo en lo que dice Nuño de la inconsistencia, pero mi 7, mi notable, es porque lo veo bastante justificable en cuanto a que creo que ha sido el equipo más perjudicado de la liga por competiciones como la Copa África y la Copa Asia, porque ha habido partidos que tuvo bajas muy sensibles por estas competiciones, y después que también hubo tramos de la temporada que sí que es verdad que se le veía bastante tieso, ¿no?, al equipo, con la lengua afuera. Me gusta mucho la propuesta de este equipo, me gusta mucho, pues bueno, ya hablé varias veces de él, sobre todo cuando veíamos que actuaba también en Champions, porque la fase de grupos que hace este equipo en Champions, aunque no la estemos valorando, es un escándalo, porque es un auténtico escándalo. Recordemos que le mete un repaso espectacular, 2 repasos, de hecho, espectaculares al Inter. Y nada, creo que el 7 está justificado porque me parecen bajones que son, pues bueno, son justificables por básicamente eso. Además, también tuvo algunas lesiones porque, bueno, la Real es un equipo que tiene dependencia de algunos jugadores muy importantes y recordemos que Oyarzábal, cuando volvió de la lesión, no estaba tampoco a su mejor nivel y aunque se fue encontrando poquito a poquito un poco mejor, le costó. Taque Cubo se perdió muchos partidos. Arriba ya vimos que no había un delantero a la altura de las exigencias de este equipo. Entonces, pues, me parece de notable, pero que la temporada que viene, si quiere otro notable, tiene que dar un poquito más, ¿eh? David. Voy en la misma línea, tanto como Hugo como con Guille, mi nota para la Real Sociedad es un 7. Yo sí que le pongo ese notable porque estoy en gran parte de acuerdo con lo que ha dicho Nuño, que es verdad que en cuanto a las sensaciones claramente han bajado, y quizás las sensaciones de la Real me han dado más para un bien, para un notable, pero yo al final le he acabado poniendo un 7, concretamente por un partido. Le ganas 0-2 al Betis en el partido importante de la temporada para conseguir tu objetivo. Básicamente por eso mi nota es un 7. Al final, donde tiene que estar la Real Sociedad es ahí, en ese sexto puesto. Estar más de ese sexto puesto es auparle al sobresaliente, como el año pasado por entrar en Champions. Estar por debajo del sexto puesto, para mí ya es una nota de suficiente barra bien, ya según como quede. Pero para mí la Real Sociedad, mantenerse en Europa, es que para equipos como Villarreal, Betis, Real Sociedad, entrar en Champions es loquísimo. Pero bajar el salto que hay económico de un equipo de Europa League, ya a Conference y ya fuera de Europa, ni imaginamos, es tan importante que mantener el sexto puesto. Me da igual que jugando muy mal, me da igual que con muchas lesiones. Mira, por lo civil o por lo criminal, pero es importantísimo para este tipo de clubes mantenerse en Europa League. Y como por eso me parece que es tan importante el sexto puesto conseguido, le tengo que poner un notable. Insisto, es verdad que por sensaciones podría ser un poquito menos, pero creo que al final, como el objetivo era ese y lo cumple, y encima ganándole a tu rival directo el partido más importante de la temporada en Liga, por eso mi nota para la Real Sociedad es un 7. Vamos con el Real Betis Balompié, séptimo clasificado. Para mí, la nota del conjunto de Manuel Pellegrini es un 5. Le apruebo raspado porque ha entrado oficialmente en competición europea, pero claro, teniendo en cuenta que lleva varios años consecutivos accediendo a la Europa League y que ha bajado este año a la Conference, pues yo creo que no se le puede poner mucho más de un 5. Para mí es una temporada a nivel colectivo bastante decepcionante. Sí que ha tenido las notas positivas a nivel individual de Ayoce y de Isco, entre otros, principalmente de esos dos jugadores que creo que han sido los mejores por parte del conjunto verde y blanco, pero más allá de eso, entre lo que hizo el Betis en la Europa League, esa decepción, después caer a la Conference, también caer en Conference, no haber llegado lejos en esa competición, en Copa del Rey tampoco nada, y sobre todo en Liga, que es lo que estamos hablando, pues que la Real Sociedad le haya limpiado esa sexta plaza y que el Betis se haya caído por primera vez bajo las órdenes de Manuel Pellegrini del sexto puesto que da acceso a la Europa League, yo creo que no se le puede poner mucho más al Betis, así que para mí un 5 raspado, un aprobado para el conjunto verde y blanco. Nuño Alonso. Respecto al Betis, yo venía muy subido con la nota, la verdad, y sí que es cierto que voy a hacer un pequeño cambio, pero le voy a poner la misma que la Real Sociedad. No te creas que el cambio va a ser muy grande. Le voy a poner un 6,5 y me voy a basar básicamente en la percepción que yo tengo viendo la plantilla del Betis de principio de temporada, también a nivel de bajas, por cierto, que hay que tenerlo en cuenta, porque el Betis estuvo bastante castigado y con pocos jugadores activos a principio de temporada, pero
sobre todo por la comparación que trazaba David antes entre Betis y Real Sociedad. Realmente a nivel clasificatorio han estado mucho más cerca de lo que a mi forma de parecer reflejan sus plantillas. Sí que es cierto que por temporadas previas tendría sentido que estuviesen cerca, pero para mí la Real Sociedad, por ejemplo, es un club que a nivel de efectivos, me refiero, desde el principio de temporada, está muy por encima de lo que tenía el Betis. Sí que es cierto que luego el Betis se ha reforzado bien, por ejemplo, trayendo a Fornals, pero por ejemplo la defensa del Betis a principio de temporada me parece que la salud de Luis Felipe le ha hecho mucho daño, es algo que hemos comentado aquí. Es por eso por lo que yo del Betis no esperaba este año entrar en Europa League, honestamente, viendo también que el rendimiento de la Real ha sido un poquito más justo en Liga. Podía haber ocurrido porque al final se ha quedado a 3 puntos, pero me parece que la clasificación de séptimo puesto es la que le corresponde a nivel de plantilla, lo más seguro, viendo por lo menos cómo ha quedado la Liga y cómo se han, bueno, las diferentes revelaciones que ha habido de jugadores. En este caso, para mí la temporada del Betis es correcta. Sí que es cierto que antes le quería poner un 7, pero me parece exagerado y me voy a quedar con el 6,5. Hugo Portela. Yo le voy a dar un Betis al Betis, atención al cambio, un 5,5. No me da para más. Es que lo estuve pensando más fríamente y es que no me da para más. Creo que tenía talento suficiente como para clasificarse para Europa League, viendo los bajones de la Real, y además has perdido el partido clave. Así que por eso no me da para un bien. David Esturillo. Bueno, pues para crear la primera disparidad total en las notas que tenemos, hay un 5,5, hay un 5, hay un 6,5. Pues bueno, pues falta el 6, básicamente, que es la nota que yo le he puesto al Real Betis Balompié. Me parece un equipo que hace una temporada correcta, básicamente. Vuelve a entrar en Europa, le tengo que poner un punto menos que la Real Sociedad, porque la Real es quien se ha clasificado a Europa League y el Betis a Conference, tan simple como eso. ¿Podría hacer menos por perder el partido clave? Sí, pero estoy un poco de acuerdo con Nuño en que al final el Betis tiene una plantilla algo inferior a la Real Sociedad. Entonces, ¿correcta la temporada? Pues un 6. Vamos con las notas para el Villarreal, el octavo clasificado, y en este caso empiezo yo con la nota del submarino amarillo del conjunto de Marcelino García Toral. Para mí, la nota es un 6. Y es fácil de explicar. Es un 6 porque es un suspenso catedralicio cuando tuvieron a esos dos técnicos tan deficientes en el Villarreal como Setién y Pacheta, y luego, cuando llegó un técnico de verdad como Marcelino, le lavó la cara al equipo y lo ha dejado a las puertas de Europa, que para mí, si Marcelino llega a coger las riendas del submarino amarillo desde el inicio de temporada, lo mete por lo menos en Europa League, y yo creo que hubiesen estado hasta cerca de Champions, fijaos lo que os digo. Va a ser curioso ver cómo maneja la situación el año que viene desde el principio de temporada Marcelino, porque además lo probable es que también tenga alguna baja sensible en cuanto a sus mejores futbolistas, pero bueno, yo haciendo una media, teniendo en cuenta que es un equipo que ha tenido 3 entrenadores, los dos primeros son dos suspensos como una casa, y Marcelino, si ponemos una nota a Marcelino, tiene que ser un 8 o un 9 para mí, porque lo ha pasado del descenso a octavo y casi en Europa. Así que bueno, pues haciendo esa media, yo creo que al Villarreal le da para un 6, y es una nota justa, se queda a las puertas de Europa, pero ha mejorado muchísimo con Marcelino. Nuno Alonso. Yo también he valorado ambas etapas del Villarreal durante esta temporada, con Pachete y con Marcelino, pero le he dado bastante más peso a la de Marcelino, he hecho un poco de evaluación continua, y sí que es cierto que es una nota que va a parecer bastante alta, pero le he puesto un 7,5. Me parece, como dices, acertadamente, que el Villarreal a final de temporada ha jugado a nivel prácticamente Champions, y si bien es cierto que no ha sido toda la temporada y de ahí su no clasificación a Europa, me parece que ya por meras sensaciones y por nivel de juego a final de temporada se merece un subidón gordo en la nota. Hugo Portela. Pues yo he hecho algo más parecido a lo de Guille que lo de Nuño. He hecho media y me ha dado para un 4 para los dos primeros entrenadores y un 9 para Marcelino, con lo cual un 6. David Esturillo. Yo en este caso voy a ser el más crítico de todos. Yo le he puesto un 5,5 al Villarreal. Básicamente porque para mí el Villarreal tiene que tener menos nota que el Betis. Porque el Betis, su objetivo de entrar en Europa, al menos lo consigue. El Villarreal es el mismo y no lo ha conseguido. Es verdad que el Villarreal había vendido mucho en verano, es cierto. Es lo que he comentado antes con la Real Sociedad. Para estos equipos que entran siempre en Europa es vital llegar a Europa. La diferencia de incremento económico es tan bestia que tienen que estar ahí. El Villarreal no lo ha conseguido. De hecho, haciéndome con los dos entrenadores, habéis dicho que los dos primeros son suspensos. Bueno, es que para mí los dos primeros a lo mejor son un 1 o un 2. Así que básicamente por eso es que esta comedia no me da ni para el 6. Para mí la temporada no es buena porque no entran en Europa. Por lo tanto, 5,5. Noveno clasificado, el Valencia Club de Fútbol, y para mí, en este caso, la nota que le voy a poner al conjunto de Rubén Baraja es un 9, un sobresaliente, teniendo en cuenta de dónde venían el pasado curso, que estuvieron a punto de descender. Se salvaron en la última jornada, no lo olvidemos. Han mantenido al bloque principal del curso pasado, que son todo canteranos de Paterna con muchísimo nivel,
Notas positivas a nivel personal en esta temporada, la figura de Mamardashvili, que para nosotros ha sido el mejor portero de la temporada, lo tenéis disponible en nuestro once ideal de la temporada, y también, por ejemplo, la irrupción de Cristian Mosquera en defensa. Yo creo que el Valencia, ayudado también por la incorporación de Pepe Lu el verano pasado, procedente del Levante, ha hecho una muy buena temporada, incluso ha estado coqueteando con Europa, insisto. Cuando pasas de salvarte por los pelos a quedarte prácticamente a las puertas de Europa, con el mismo equipo y con los mismos problemas institucionales que atraviesa esta entidad, yo creo que es para aplaudir el trabajo de Rubén Baraja y de sus pupilos, así que yo voy a ponerle un 9 al Valencia. Nuño Alonso. Sobre el Valencia yo me voy a quedar con un 8. Y la razón principal es lo que viene comentando Guille, tanto el crecimiento del equipo durante la temporada como la negligente directiva que se encarga de configurar la plantilla del Valencia, o no es que se encargue, pero a la fuerza limita y disminuye la plantilla del Valencia temporada a temporada. En este caso veremos qué pasa en verano, pero el mérito está en la gran temporada de Baraja y de los jóvenes del Valencia. Hugo Portela. Pues bueno, yo en este caso, Guille, no coincido contigo en la nota, pero sí en el meritazo de Baraja y en las irrupciones. Considero que siempre es muy positivo que cuando un equipo tiene una directiva así de negligente, porque no hay otro nombre para esta gestión, siempre es positivo darle fuerza a la cantera o confiar en este tipo de jugadores como Mamardashvili, por el que seguro que saquen algo de beneficio. Así que un 8 para el Valencia. David Esturillo. Al igual que Nuño y que Hugo, mi nota para el Valencia es un 8. Notable alto, creo que ha sido un temporadón bestial en Liga. No le pongo el sobresaliente porque para mí el sobresaliente es algo excelso. Eso sería en tan Europa o quizás incluso estar más cerca, pero al final cerca como tal tampoco han estado. Eso sí, casi que parecía que el objetivo era salvarse. Y bueno, es que no han estado ni en la pelea en ningún momento de la temporada. Así que meritazo total, un 8. Avanzamos con el siguiente clasificado, el Deportivo Alavés, justo en mitad de tabla, 10º clasificado. Y yo le voy a poner un 10 al conjunto de Luis García Plaza. Creo que no se le puede poner otra nota, porque no solo se ha salvado con muchísima antelación, con mucha holgura, sino que es que hay que tener en cuenta, a mí en estas notas me gusta mucho contextualizar. El Deportivo Alavés es un recién ascendido, el último que lo hizo el curso pasado, ascendió, yo creo que era julio incluso, en un fatídico penalti en el último minuto contra el Levante, con lo que eso supuso. O sea, es un equipo que ascendió literalmente en el último minuto de los playoffs de toda una temporada de segunda división que es eterna, infinita, y eso además mermó muchísimo la planificación del conjunto de Azorra porque apenas tuvieron margen. Es que según terminaron su partido contra el Levante prácticamente empezaba ya la pretemporada y al mes la competición. Y que un equipo con tantos problemas en ese sentido a nivel de configuración de plantilla haya quedado 10º clasificado practicando un fútbol excelso para mí, que uno de los entrenadores más capacitados y más infravalorados de la categoría que además ha extendido su contrato. Con la figura de Samu Morodion, de Giuliano Simeone, de John Guridi, de Carlos Vicente, que ha aparecido en invierno. Bueno, de un montón de jugadores, de Guevara o Antonio Blanco, que también han hecho una gran temporada. De Antonio Sivera en la portería. Yo es que creo que lo que ha hecho el Deportivo Alavés esta temporada es algo bestial. Entonces yo creo que, en contexto, esta nota es 10º clasificado, un 10 para el Deportivo Alavés. Nuño Alonso. Yo al Alavés, Guille, le voy a poner un 9. No voy a llegar al 10 porque sí que es cierto que se salvaron con mucha holgura, pero tuvieron durante las últimas 10 jornadas, creo, un poquito antes, un pequeño titubeo de estar cerca, tener 3 o 4 derrotas consecutivas que les pusieron un poquito al filo del descenso, pero en general a lo largo de la temporada han estado bastante seguros y han acabado 10º en la clasificación, que es una clasificación muy, muy positiva para un equipo que al final es un recién ascendido y que en general ha jugado un fútbol bastante interesante, con una proposición bastante interesante. También ha tenido en la última hora la irrupción de Giuliano Simeone, que también parece que ha sido un punto positivo, y que en general ha cumplido el objetivo con creces y lo ha superado también con creces. Así que para mí quizás no es un 10, por eso el pequeño titubeo en el momento de 3/4 de temporada, pero 9 sobradamente. Hugo Portela. Bueno, me parecería una negligencia no ponerle un sobresaliente a este equipo, así que evidentemente yo le he puesto un sobresaliente, pero no me da para el 10. Me voy a quedar yo también con un 9. Brillante gestión del Alavés, brillante lo de Luis García Plaza, un entrenador que ya sabemos que en esta casa nos encanta. Y ojo a este proyecto porque me parece que a largo plazo puede ser muy interesante. Veremos qué nos depara la temporada que viene, pero nos puede hacer disfrutar mucho este equipo. Así que un 9 para el Alavés. David Esturillo. En la misma línea, tiene que ser un sobresaliente, yo también le he puesto un 9. A ver, no me llega al 10 porque lo del Girona y lo del Madrid es infinitamente superior, yo creo. Pero, a ver, para mí un sobresaliente tiene que ser. Es que al final
para mí que un recién ascendido ya se salve, para mí ya tiene cierto mérito. Porque no recordemos que la diferencia que hay entre segundo y primera, que era eso no en presupuesto televisivo y demás, sigue siendo muy grande a día de hoy. Y claro, a la vez es que ha tenido ese medio tramito que ha dicho Nuño antes, ¿no? Que estuvo 2-3 semanas titubeantes, pero es que el resto ha sido un equipo que se ha salvado con cierta holgura y es que al final ha acabado en el top 10 de la competición, no nos olvidemos de esto. Así que por lo tanto para mí tiene que ser un 9 y yo a inicio de temporada además dije que para mí era uno de los 3-4 equipos más cortos de calidad sin duda. Y finalmente, no sé si es que yo valoraba de forma negligente por mi parte al Deportivo Alavés o es que realmente Luis García ha sacado mucho más de lo que hay. Así que no sé cuál es el motivo, lo veremos la próxima temporada, pero muchas ganas de ver a este equipo y para mí sin duda tiene que ser un sobresaliente, en mi caso un 9. Pasamos a la segunda parte de la clasificación, en este caso avanzamos a la 11ª posición y lo hacemos con Club Atlético Osasuna. Para mí la nota para el conjunto rojillo es un 6, un bien. Creo que es una temporada correcta, no para tirar cohetes, la última de Yago Barrasate al frente del conjunto rojillo y bueno, teniendo en cuenta de lo que venía Osasuna, que el año pasado terminó en 7ª posición con acceso a la fase previa de la Conference y que este año ha pegado ese bajón, pues bueno, 11º clasificado, en ningún momento ha sufrido por no descender, pero sí que es cierto que ha sido un equipo, pues bueno, a mí personalmente me ha transmitido bastante poco, ha estado ahí en mitad de tabla sin más, no ha tenido grandes objetivos. Creo que no ha sido un equipo muy atractivo de ver para el espectador neutro y por rescatar un nombre propio de un futbolista que a mí me ha entusiasmado esta temporada por parte del Club Atlético Osasuna, Jesús Areso, el lateral derecho que apunta muy buenas maneras. Pero por lo demás a nivel colectivo, bueno, pues me parece una temporada aceptable, buena, sin más, un bien. Para mí es un 6 para el Club Atlético Osasuna. Nuño Alonso. La temporada de Osasuna para mí es muy semejante a la tuya, es un 6,5. Les he puesto medio punto más, pero realmente es que el razonamiento es muy similar al tuyo. Creo que algo que nos ha apuntado y que sí que merece la pena añadir es que el bajón en este caso no se puede achacar al hecho de haberse clasificado la temporada pasada de manera brillante con Conference League, porque en este caso no pasaron la fase de clasificación previa, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces creo que el bajón responde a una propuesta de juego menos brillante por parte de Arrasate. Destacar también la figura de Budimir, que a pesar de perderse varios partidos hacia las últimas jornadas de liga, ha quedado entre los máximos goleadores y en general una temporada correcta de Osasuna. Hugo Portela. Pues yo he sido el más optimista de vosotros. Me he quedado con un 7 porque creo que la baja de Abde y de Catena, perdón, de Catena no, y de Aridane se ha notado incluso. Sobre todo la de Abde, que creo que era un generador muy grande para Osasuna, porque la de Osasuna, que no lo hemos visto en el Betis, me parecía una barbaridad. Entonces lo achaco un poquito a eso y después que bueno, que al final un mal inicio lo han porque creo que el inicio ha sido bastante malo de temporada, lo han sabido reconducir y creo que el segundo tramo de temporada de Osasuna es bastante bueno, por eso me quedo con un notable. David Esturillo. Voy igual que Guille, para mí la nota es un 6. Es que es una temporada difícil de evaluar, es que no han luchado por nada por abajo, no han luchado por nada por arriba, hay un club que tiene la economía como para estar ahí. Pues tan sencillo como eso, es un 6. Tengo poco más que argumentar, porque es verdad que la temporada pasada no la podemos tener demasiado en cuenta. Fue brillante en todos los sentidos. No la he utilizado como baremo para medir, simplemente como no se han jugado nada, desde la jornada 1 hasta la 38, pues un 6 simplemente. Seguimos avanzando en la clasificación, en este caso vamos con el Getafe en la 12ª posición y yo le voy a poner al Getafe un 7. Yo le voy a poner un 7 teniendo en cuenta que Bordalás el año pasado salvó del descenso al conjunto azulón en la última jornada y que este año en ningún momento han estado cerca del descenso y de hecho han coqueteado con Europa durante, pues, hasta febrero o marzo. El Getafe ha estado para entrar en Europa. Le voy a poner más nota que Osasuna porque a mí me ha gustado más ver al Getafe. Simplemente ya con la figura de Greenwood era mucho más interesante ver al Getafe porque era un jugador para ver cada semana, muy atractivo. Creo que ha sido uno de los mejores futbolistas, lo voy a decir incluso de la liga, en cuanto a calidad. O sea que a mí me ha gustado mucho el Getafe por eso. O sea, Greenwood hacía que a mí me gustase ver al Getafe. Y por sacar otro nombre también, Luis Milla en el centro del campo, que creo que ha hecho un temporadón. Más allá de eso, creo que el futuro del Getafe es bastante incierto porque se ha ido Maximovic, se ha ido Damián, se ha ido también Jaime Mata. Entonces un poco se está desmantelando la columna vertebral del conjunto azulón, de ese Getafe que entró en Europa. Y vamos a ver si sigue o no Bordalás, que creo que es al final la cara visible de este proyecto. Pero bueno, en cualquier caso, la temporada del Getafe, aunque no la ha terminado bien, porque los últimos 2 meses de competición no han sido buenos en el cómputo general, a mí me da para ponerle un notable.
y lo que veremos a ver es lo que hace la temporada que viene en cuanto a refuerzo de mercado, porque se han ido ya varios de sus futbolistas importantes, se van a ir alguno más seguro, y sobre todo pues la continuidad, ¿no?, que está por ver por parte de Bordalás. Para mí es un 7 para el Getafe. Nuño Alonso. Pues por primera vez en varias notas volvemos a coincidir, Guille. En este caso yo también le pongo 7 al Getafe. De nuevo, lo argumento de una manera muy similar a la tuya. Me parece que se han dejado ir bastante las últimas jornadas. Los últimos 5 partidos han sido derrotas. Eso también refleja un descenso en la puntuación notable con respecto a los equipos que están cerca. Pero el Getafe, la realidad es que ha estado bastante cerca de Europa durante gran parte de la temporada. Además, para mí, el factor determinante que le pone un poquito por encima de Osasuna, pese a estar por debajo en la clasificación, es otro factor que has comentado tú, que me parece que el Getafe este año para el espectador ha sido un equipo mucho más atractivo y que ha practicado un fútbol notable a nivel ofensivo, en este caso, que desafiando un poco lo que viene siendo el Getafe en las últimas temporadas. Creo que es un punto a favor y es lo que ha hecho que hayan rendido todavía mejor. Además, lógicamente, el tener un jugador que está fuera de su rango de club como es Greenwood, y por lo tanto les pongo 7. Hugo Portela también ha visto mucho al Getafe. ¿Qué nota le pones al conjunto azulón? Pues yo coincido con vosotros dos, chicos. Un 7 me parece un notable de libro, sobre todo viniendo de donde venía el Getafe. Y bueno, qué decir de Bordalás y de su Getafe, ¿no? Creo que han roto con un estereotipo clarísimo, lo cual me parece algo muy a tener en cuenta. Y después que por parte de la planificación de plantilla apostar por Greenwood, pues creo que fue uno de los aciertos de la temporada, porque se vio claramente que era un jugador que estaba, por las circunstancias que sean, en un club que no era de su nivel. David Esturillo. Pues mirad, yo en este caso me desmarco de vosotros, tampoco mucho, la verdad, es un 6,5, ¿no? Tampoco hay una diferencia demasiado sustancial. Pero bueno, no le llegaban notable, pues un poco lo que he dicho con el Athletic. He bajado un pelín la nota también al Valencia, aquellos equipos, bueno, que el tramo final de competición se han dejado ir, ¿no? Es verdad que el Getafe su temporada ha sido de notable, de hecho ha sido de notable incluso alto, porque ha estado coqueteando con Europa en gran parte de la temporada. Pero claro, es que desde la lesión de Mayoral siento que el equipo ha bajado mucho el nivel. Y tampoco le he puesto tantísima nota porque también es verdad que creo que hay muchos jugadores que han bajado mucho el nivel respecto a su mejor momento, ¿eh? Navi Soria, portero que más errores ha cometido de toda la temporada en la liga. Gené, que es el capitán y un jugador baluarte, ha sido un desastre este año. Entonces es verdad que el Getafe ha jugado bien, ha jugado más atractivo. Su temporada es que es muy buena de hecho, pero no le pongo más porque también es cierto que sin Greenwood y Mayoral querría ver yo el Getafe donde se hubiese quedado. Y al final creo que ha dependido mucho de dos jugadores, eso también hay que decirlo. En cuanto de hecho se ha caído uno de esos dos, ya vemos lo que le ha pasado al Getafe, ¿no? Así que bueno, estoy un poco en la línea con vosotros, pero quizá le bajo un poquito por ese tramo final.